Hola chicos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Hola, hola. Perfecto, muy bien. Bueno, arranquemos. Nos había quedado pendiente ver lo que es el tema de solidaridad. ¿Estamos bien? ¿Hay alguien ahí? Sí. Sáquense el silencio. Yo no prendo la cámara porque no sé qué le pasó que no anda. A mí, a ver, para. Yo tampoco tengo cámaras, paren. Ahí va, no me di cuenta. Ahí estoy. Perfecto, bien. Bueno, entonces nos había quedado ver el tema de la solidaridad, ¿sí? La responsabilidad solidaria, básicamente. ¿Alguna duda respecto de sujetos? ¿De lo que vimos? ¿Nada? Bueno, a ver, ¿quién me cuenta quién es el contribuyente entonces? Cuando la ley habla de contribuyente, ¿a quién se refiere? Voy a prender la luz. Te escucho. Las personas, tanto jurídicas como reales, y las sociedades. Sí, más allá de eso. El que realiza el hecho imponible. Exacto, el que realiza el hecho imponible. Tal cual, tal cual. ¿Y el universo de responsables por deuda ajena? ¿Cómo lo describirían y por qué? Sujetos que, si bien no han realizado el hecho imponible, la ley, por quizás una relación con el contribuyente, le establece o extiende su responsabilidad a esas personas. ¿Cómo? Perdón. Aquellos sujetos que sin haber realizado el hecho imponible, la ley establece por Perfecto. determinadas circunstancias que deben responder. O sea, extiende esa responsabilidad, esa obligación. Bien. Un poquito más ajustado. Deben responder. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? Con los recursos que administran, perciben o disponen, como Perfecto. responsables del cumplimiento de la ley. De la deuda ajena. ¿Sí? ¿Estamos? Ojo con eso. Que ellos responden con el patrimonio y justamente, vuelvo a decirles una vez más, son llamados a responder por ese lugar que ocupan en relación a los bienes. ¿Sí? Esa gente es la que está en contacto con esos bienes. Es la que los administra, percibe o dispone. No es por cualquier cosa. Hay una lógica en donde ellos están intermediando en la gestión de ese patrimonio y por eso es que se lo llama, ¿sí?, a responder. Ahora, como decíamos, puede pasar, chicos, que el responsable por deuda ajena cometa, ¿sí?, ya sea por dolo o por culpa, alguna cuestión que impida la correcta recaudación por parte del fisco, ¿sí? ¿Quién lee el artículo 8? Y vemos un poquito de solidaridad. ¿Leo? Sí, por favor. Responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. A. Todos los Bien. responsables... Hasta acá. Entonces,
responden en forma personal y solidaria, con sus bienes propios y junto con otros si los hubiera, porque puede ser que haya más de uno, ¿sí? ¿Estamos? Y sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas. O sea que, más allá de la solidaridad, pueden ser sujetos pasivos de sanciones. Esto es importante que lo recalquemos porque nuestro derecho, la solidaridad a nivel nacional, ¿sí?, de la ley 1183, es una responsabilidad subjetiva y subsidiaria, es una responsabilidad sanción. Pero estos sujetos también van a ser pasibles de multas. ¿Estamos? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No es solo la solidaridad lo que aparece como sanción, sino que además el sujeto va a quedar, ¿sí?, dentro del el ámbito propio sancionatorio de la ley. Entonces, volvemos. ¿Cómo es nuestra responsabilidad subjetiva, subsidiaria? Muy distinta de la que establece el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que es autónoma y objetiva, ¿sí?, directa, más allá de que yo creo que se los di hace un tiempito, yo les pasé por mail el fallo Toledo de la Suprema Corte. ¿Se acuerdan? Si no lo vuelvo a pasar, pero estoy segura que lo pasé. Yo creo que sí, pero por las dudas, si lo puedes pasar de nuevo. Sí, lo busco. Bueno, este es el momento, en realidad, para que lo lean y lo analicen. Acá la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, después de mucho tiempo y algo muy esperado, pone un límite constitucional al modo en el que el Código Fiscal trata la solidaridad, ¿sí?, diciendo que corresponde que sea tratada como lo hace la ley nacional. Y es muy interesante porque como todo fallo de un tribunal, digamos, en este caso la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, de un tribunal superior, dice cosas muy interesantes a nivel de lo que es la solidaridad, cómo funciona, por qué debe ser de una manera o de otra. Así que me lo voy a agendar para volvérselos a mandar. Es un fallo largo pero súper interesante, y como digo yo siempre, en realidad son fallos que sirven para estudiar, porque uno lee el fallo y en realidad es como si estuviera leyendo en el libro el capítulo de solidaridad, ¿sí? Y qué mejor que leerlo en las palabras de nuestros propios tribunales y en los criterios más actuales, ¿sí? Entonces, lo recomiendo como lectura para estudiar solidaridad. Bueno, seguimos. Estaba leyendo, vale, ¿no? Inciso A. Dale, que es el que vamos a leer completo, el resto ya no. Bien. Todos los responsables enumerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios de las sociedades regidas por la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades número 19.550 y sus modificaciones, y los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común respecto de las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren. Perfecto, gracias, Vale. Este es el único ejercicio que vamos a leer completo, ¿sí? Entonces, acá tenemos la solidaridad de los responsables por deuda ajena. ¿Estamos? Inciso 1, puntos A a E del artículo 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? Y bueno, cuando de alguna manera, ¿sí?, estas personas no hacen lo que tienen que hacer para que el contribuyente pague. ¿Estamos?
Por eso mismo es que la ley establece la posibilidad de eximirse, fíjense ustedes, respecto de una cuestión netamente subjetiva, cuando dicen que no les resulta imputable, o sea, de alguna manera, como decimos nosotros siempre, fueron colocados en la imposibilidad de cumplir. Entonces, de esa manera no pudieron, ¿sí?, llevar adelante el mandato de la ley como sujetos responsables por deuda ajena. Ahora, eso es una cuestión de hecho y de prueba de cada caso particular. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, nosotros como abogados, en materia de sociedades. ¿Sí? Léase el socio gerente, el presidente de una sociedad. Entonces, es muy importante que sepamos que si la persona jurídica no va a cumplir, tenemos que ver qué va a suceder con el representante legal, llamado por ley. ¿Estamos? Bien. Para que ustedes entiendan a qué me refiero, que es algo mucho más cotidiano de lo que por ahí parece de este texto de la ley, que es como cargado. Bueno, esto pasa todos los días. Y aún más, chicos, les diría, con un rigor distinto en materia de seguridad social. Y sobre todo en materia de aportes de seguridad social. ¿Sí? Porque la contribución la paga el empleador, pero el aporte se le retiene al trabajador. Entonces, sabemos que hay una causal para eximirse de responsabilidad, y es demostrar, ¿sí?, que no le resulta imputable subjetivamente. ¿Sí? No nos quedan dudas de que es una responsabilidad de sanción. Por otra parte, se refiere a los síndicos, ¿sí?, de concursos y quiebras, se refiere a los agentes de retención y percepción, para los que fija un régimen distinto. ¿Estamos? Cuando para que ustedes lo entiendan en una lógica común, estos agentes logran eximirse de responsabilidad cuando logran probar, ¿sí?, que el destinatario legal del gravamen cumplió con el mismo. Nuestra tarea muchas veces en estos expedientes, y sobre todo a nivel provincial, cuando hay omisión de actuar como agente de retención o percepción, es probar que en realidad el sujeto incidido cumplió con el gravamen. ¿Sí? Por eso nos dice que siempre y cuando no acrediten que los contribuyentes han abonado el gravamen. ¿Estamos? ¿Sí? O que los contribuyentes, o que no percibió el gravamen que debía. En materia sancionatoria, en el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en realidad es mucho más sencillo el agente de percepción en la prueba y en la recepción que hace el Código Fiscal y el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires respecto de las graduaciones de las multas, porque acá en el agente de percepción lo que uno tiene que probar es que no cobró. Si yo no cobré la factura, nunca le pude haber percibido. ¿Sí? Mientras que en el agente de retención lo que yo tengo que salir a probar es que esa persona pagó la totalidad del impuesto. De hecho, esto se trabaja hace muchos años en el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que es donde más se ha dado, y en realidad a veces con determinaciones muy grandes, ¿sí? Se empezó a avanzar y ya ARBA tiene pautado cómo son los modelos de las certificaciones contables, qué información tienen que tener para que el organismo tome esta cuestión de que el contribuyente pagó. ¿Sí? Después tenemos los asesores a título particular, del activo y del pasivo de las empresas. ¿Sí? Bueno, sí, el F, chicos, y el F quiero que lo lean. ¿Vale, lo lees? Dale. Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del impuesto debido por parte del contribuyente, siempre que se haya aplicado la sanción correspondiente al deudor principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a todos aquellos que posibiliten, faciliten, promuevan, organicen o de cualquier manera presten colaboración a tales fines. Bueno, ojo con esto, porque estos son terceros, que aún, como dice la norma, pueden siquiera tener deberes, pero de alguna manera participan. ¿Sí? Entonces, más allá de la responsabilidad penal, que muchas veces va a venir de la mano de la
llamada nuestra tan famosa figura de la asociación ilícita fiscal, ¿sí? Tenemos la responsabilidad impositiva. Ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. No, es un tercero, no pasa nada, no está obligado, no tiene ni obligaciones ni deberes. Ya vamos a ver cuando nos referimos a deberes de qué estamos hablando. Bueno, ojo, ¿sí? Porque en la norma está previsto. Estas son parte de las últimas reformas que tuvo la ley. Cedentes, ¿sí? Los integrantes de las agrupaciones de colaboración empresario, las UTE, y ahora sí de vuelta, inciso I, este me interesa mucho también, alguien que lo lea. ¿Hoy? Dale. Los contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes apócrifos o no autorizados cuando estuvieren obligados a constatar su adecuación conforme las disposiciones del artículo sin número incorporado a continuación del artículo 33 de esta ley. En este caso responderán por los impuestos adeudados por el emisor, emergentes de la respectiva operación y hasta el monto generado por esta última, siempre que no puedan acreditar la existencia y veracidad del hecho imponible. Perfecto, bien. El maravilloso mundo de la factura apócrifa, ¿sí? Acá plasmado en la norma, algo que nosotros discutimos muchísimo, ¿sí? Porque en realidad, y seguimos discutiéndolo, porque raramente la FIP no activa el procedimiento de responsabilidad solidaria en materia de apocrificidad. Detecta que uno ha tenido operaciones con, digamos, con apócrifos, de las facturas. A ver, les voy a explicar un poquito de qué se trata el mundo del apócrifo porque es interesante. ¿A qué llamamos factura apócrifa? ¿Alguien tiene idea de qué hablamos cuando hablamos de facturas apócrifas? Las usinas de IVA, las causas penales. ¿Alguien sabe en realidad a qué nos estamos refiriendo? ¿Facturas adulteradas? Una factura que no es oficial, ¿puede ser? No. Que no cumplen con los requisitos legales, que tiene que tener una factura, formales. No. Facturas que no respaldan operaciones reales. Bien, vale, perfecto. Punto para el parcial. Vieron que se fueron todos para la cuestión formal. Pero justamente esto es lo opuesto. ¿Sí? Esto es materialidad pura. ¿Estamos? Por eso me gusta en una clase, para que ustedes entiendan a veces en realidad la dimensión de lo que se puede por parte del organismo. Esto va a conectar obviamente también con otra cuestión, como es el artículo 35, ¿sí? y el agregado a continuación. A ver, alguien que me lea un poquito, o leo yo, así colaboro, si no me hago la vaga, hasta que encuentro los artículos, tanto artículo agregado a continuación, y agregado a continuación, y agregado a continuación. Qué mala técnica legislativa, chicos, por Dios. Acá. Los contribuyentes estarán obligados a constatar que las facturas o documentos equivalentes que reciban por sus compras se encuentren debidamente autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. El Poder Ejecutivo Nacional limitará la obligación establecida en el párrafo precedente en función de indicadores de carácter objetivo, atendiendo a la disponibilidad de medios. ¿Con qué tiene que ver esto, chicos? Con cosa que se ha ido zanjando con el tiempo, con las dificultades de Internet en muchos lugares, ¿sí? De poder hacer consultas online. ¿Qué artículo es? El 33 a continuación. Y acá es donde viene la parte que permite que la FIP haga lo que hace. 34.
facilítase al Poder Ejecutivo Nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y el responsable a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de operaciones, en cuyo caso de los contribuyentes que no los utilicen, sí quedan obligados a acreditar la veracidad de las operaciones. Esto ya lo vamos a ver, se llama medios de pago, es lo que viene. Idénticos efectos a los indicados en el párrafo precedente se aplican a los contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes apócrifos o no autorizados, cuando estuvieron obligados a realizar la constatación del 33. A continuación. Cosa que siempre quedó rara, porque en realidad el fisco, y esa es una zona gris que para mí habría que digamos, que pulir y llenar como vacío reglamentario, es quiénes tienen la obligación de constatar y cómo la llevan a cabo. Porque quedó un decreto viejo que en realidad no dice mucho y pareciera ser que esa obligación la tienen pocos, ¿sí? Y que en realidad, no les voy a mentir y les digo cómo son las cosas, nadie le da pelota. Esa es la realidad. ¿Sí? Es un decreto viejo que no sirve para nada. Entonces, por un lado está la obligación del contribuyente de la constatación en el 33 a continuación sin número, que no tiene mucho sustento reglamentario, o sea, no ha sido regulado correctamente. Y por otro lado, la posibilidad que tiene el fisco de, ¿sí?, condicionar el cómputo de créditos fiscales y efectos tributarios, que es la misma que está prevista para medios de pago. ¿Saben a qué me refiero con medios de pago? ¿De qué hablo? ¿Saben que existe una ley que regula los medios de pago, la ley anti-evasión? No. Siempre me maravilla que lleguen hasta acá habiendo visto obligaciones y pago y no la conozcan, pero bueno. Siempre son el capítulo aparte. Nosotros tenemos una ley anti-evasión que es muy, muy vieja, que no tiene nada de novedosa, ¿sí? que establece la obligatoriedad de determinados medios de pago y es de orden público, mal que le pese a los civilistas, ¿sí? Con lo cual, en realidad, esos pagos que están hechos, ¿sí?, sin respetar la modalidad que está prevista en la norma anti-evasión, no son válidos ni siquiera entre partes, y también establece la ley, están privados de efectos tributarios. Ha habido muchísimas causas y determinaciones respecto de la aplicación de esta norma. Lo más interesante es que ustedes no la conozcan del derecho privado, porque en realidad la norma es de orden público. ¿Y para qué está prevista? Bueno, justamente, su nombre lo indica, es una ley anti-evasión, chicos. Con lo cual, lo que viene es a intentar que las transacciones sean todas bancarizadas, de una manera o de otra. Y los pagos son pagos superiores de 1.000 pesos. Entonces es una cuestión compleja. No ha habido mucha jurisprudencia entre partes frente al desconocimiento de operaciones. Hay alguno que otro casito por ahí dando vuelta, pero sí la FIP la ha usado y mucho. Cuando la FIP detecta que uno no cumple con la ley anti-evasión, priva de efectos tributarios esos pagos. O sea, no me permite tomarme el crédito fiscal, ni me permite computar el gasto en ganancias. Y lo más interesante de todo esto es que más allá de la materialidad de la operación, y de que sea cierta, y de que nadie desconozca que fue pagada, muchas veces esos montos dieron lugar a inicios de causas penales tributarias, porque superaban los montos como si esto fuera evasión. Cuando en realidad, como bien dijo, a mí me tocó tramitar una causa penal. Lo más triste de todo fue que cuando la FIP hace la determinación, abarca toda la época del corralito. Entonces uno siente que el fisco viene años después a analizar libros y documentación como si hubiéramos sido Suiza o Noruega, ¿sí? Y acá estábamos sobreviviendo, esa era la realidad. Entonces había patacones, el Estado podía hacer lo que quería, te empapelaba, patacones, LECOP, los comerciantes, como pasó ahora con la pandemia, hacían lo que podían para poder mantener sus empresas en marcha, ¿sí?
Y años después viene la AFIP con la lupa de Suiza a mirar qué se hizo en ese periodo. Y encima se da el lujo de hacerte denuncias penales. Por eso, bueno, nosotros logramos que el juez entendiera de qué se trata y entendiera que en realidad acá no hay evasión. ¿Sí? Porque acá lo que hay son sencillamente los efectos de la aplicación de una norma. No hay voluntad, no hay ni siquiera un aspecto volitivo, o sea, a mí me privan de los efectos tributarios de un pago por aplicación de una norma. Es una consecuencia normativa. No es que yo quise evadir, porque yo mis impuestos los pagué. ¿Estamos? Es así de complejo en nuestro mundo, para que ustedes por ahí tomen conciencia de las dimensiones de lo que nosotros podemos tener que trabajar, ¿sí? De hecho, en ese caso me acuerdo, la mayoría de las operaciones abarcaba el año 2001, 2002, eran en patacones. ¿Sí? Bien. Llevado a hoy en día, si yo como empresa tengo una compra de 1.500 pesos y la hago con efectivo, estoy... Estás adentro de la antievasión, sí. Sí, sí, así es. ¿Nunca Tal se cual. subió el monto? No, nunca. Nunca se subió el monto. Y en realidad, a ver, el mundo tiende a la bancarización, ¿sí? Ahí es de donde se puede controlar la circulación del dinero, ¿sí? Y la pandemia ayudó muchísimo para eso. Al cerrarse los bancos, o hacer tan complicada la extracción de dinero, en realidad eso colaboró mucho con... ay, perdón. Paren que yo mientras hablo voy a enchufar la compu porque se me va a apagar. Colaboró mucho para que eso se hiciera de esa manera, ¿sí? Y, paren. Las promociones bancarias ahora también colaboran a eso, porque tienen que blanquear. Tal cual. Por eso estas clases son interesantes, porque por ahí yo prefiero dedicarle un rato a la realidad y que ustedes entiendan. Tal cual. Todo tiende hoy, ¿vale? Si vos lo mirás, a la bancarización, ¿sí? Nos pasa a todos en realidad. Uno a veces ya a mí me pasa, digo, ay, no quiero gastar con la tarjeta. Y después decís, pero me dan el 40% y me dan 12 cuotas. Claro, Y yo el otro día lo hablaba con un amigo que tiene un comercio y me dice, esto del 40% está buenísimo porque trae un montón de gente, pero yo tengo que blanquear. y bueno, mi amor, de eso se trata, Claro, exactamente. Claro, vos no podés no declarar operaciones hechas por el sistema. O sea, hay gente que lo hace, bueno, está cometiendo errores, obviamente, sí, ¿no? obvio. Pero claramente tienen una finalidad, ¿me entendés? Sí, Esas cuestiones, sobre todo, bueno, fíjense ustedes que uno de los más fuertes en eso es el Banco Provincia. sí, tal cual. Bien, no es casualidad, ¿sí? Más allá de que está esta cuestión, ¿cuánta gente, y me incluyo, a ver, sacó la tarjeta del Banco Provincia? ¿Se acuerdan en el gobierno anterior cuando vino lo de los supermercados? Que te devolvían, no sé, estaba buenísimo, me acuerdo. Bueno, a nosotros nos cambiaron el banco del sueldo por esas promociones. ¿Dónde trabajás? Trabajaba en Aquasol. Cerró, ¿no? Parece que sí. No, No nos porque me dijeron habían nada. cerraba. Sí. No nos dijeron nada, nadie se comunicó con nosotros, así que no. ¿Y qué, dejaron de cobrar el sueldo? ¿Sí directamente o es temporaria? Yo era temporaria, pero los que estaban permanentes dejaron de cobrar el sueldo. Algunos arreglaron y renunciaron y otros fueron a juicio. Qué Yo loco. directamente arrancó la temporada y fui a No te juicio. van a citar, claro. Qué bárbaro, No, che. Sí. nos citaron a fuerza de que nosotros pedimos que nos citen. Bien. Nos citaron, pero medio diciendo, no te aseguro que este año se trabaje. Qué bárbaro. No, sí, sí. Y nos Yo el otro enteramos día, por una nota de 223 que cerraba el parque. claro, todos nos enteramos igual. Yo el otro día que veníamos de Buenos Aires lo miro y digo, qué abandonado está. Y ahí me dice mi esposo, no, es que dicen que cerró. Sí. Bueno, yo leo
leo poco los diarios locales porque, nada, desde hace un tiempo y por una causa, me enteraba por la causa, me enteraba por el diario las novedades de mi causa. Entonces, claro, era una cosa, un fenómeno raro que se da en este país también. Así que dejé de leer diarios. En un momento dije, no los leo más porque me hace mal, y no leí más. Sí, salud mental. Tal cual, tal cual. Trato de conectarme lo menos posible con las noticias, porque aparte, esa sensación que pongas lo que pongas del lado que lo pongas, ¿vieron? Te están operando. O sea, Sí, pones tal de un cual. lado y opera la realidad de un lado, pones del otro, opera la realidad del otro, y decís, no, 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 así no, ¿viste? No, no me interesa. Me voy enterando de lo que me hace falta para mí, para laburar, que ya suficiente tengo con eso. Claro, ¿no? Imagínense, ¿no? Chicos, yo laburo sábado, domingo. Bien, bueno, nos fuimos por las ramas. Entonces, está la ley de antievasión, una lástima, como digo siempre, que no la conozcan de obligaciones, que es de donde deberían traer el acopio de conocimiento, y no de acá. Existe y se puede utilizar, ¿sí? Ha habido mucha resistencia, como les digo, de la justicia penal, interesante, y hay criterio de corte respecto de la penalización de la aplicación de la ley de antievasión. Y lo mismo con el mundo de las facturas apócrifas. El mundo de las facturas apócrifas es muy particular, y como decíamos, dijo Vale, es un mundo referido a la materialidad, y a cómo el organismo trabaja sobre esa materialidad. ¿Qué sucede? Sucede que existen determinadas... existe lo que llamamos la usina de facturas o de IVA. ¿Qué implica? Implica que ese papel, esa factura que genera un crédito fiscal en el IVA, crédito fiscal que yo computo contra mi débito, entonces al fisco le pago menos, ¿sí? No tienen en realidad un correlato con la realidad, no existen. Son apócrifas, ¿sí? No están acompañadas de un hecho imponible, son solo papel. Es como las causas de los hoteles del sur, no quiero dar nombres. Claro, claro, tal cual. Por eso es tan interesante, porque es algo que ustedes van a leer en los diarios. A mí me interesa que sepan de qué se trata, ¿sí? Como estudiantes de Derecho Tributario. Estas facturas entonces no tienen un correlato con la realidad. Son facturas que se fabrican para generar efectos tributarios, principalmente crédito fiscal en IVA. El IVA, chicos, es un impuesto que se liquida mensualmente, de hecho imponible instantáneo, que va en lo que nosotros llamamos crédito contra débito. Entonces, yo, ¿sí? Cuando liquido mi IVA mensual contra mi débito fiscal, o sea, contra lo que yo tengo que ingresarle al fisco por mis ventas, tengo mi crédito por mis compras. Entonces, digo, crédito contra débito, tengo 150 de débito, 120 de crédito, ¿cuánto pago? A ver. 30. Perfecto. ¿A qué se le encontró la vuelta? Y bueno, vamos a manejar la cuenta, ¿me entienden? Manejemos la cuenta, por eso es muy importante que ustedes sepan que uno de los indicadores, esta va a ser la clase siguiente, que son clases bastante divertidas, ¿sí? Que es la de fiscalización. Uno de los indicadores que nosotros siempre decimos que tiene en cuenta un sistema de AFIP, chicos, es un sistema espectacular, tiene una cantidad de información impresionante, que a veces, como digo siempre, gracias a Dios creo que el fisco no termina de saber usar, ni peinar, que tiene ciertos, y que funciona con alertas, ¿sí? Que disparan solas, ¿sí? Las marcas padrón, como marcas padrón, las marcas de sistema, o las alertas de sistema, porque marca padrón por ahí es otra cosa, ¿sí? Como para que se disparen las fiscalizaciones. Una de esas, ¿sí? Es que el crédito y el débito se emparejen mensualmente y de manera sostenida. ¿Sí? ¿Qué puede hacer la AFIP? Bueno, la AFIP trabaja con instrucciones internas. Entonces, cuando detecta ciertas cuestiones en el área de investigación y tiene dudas respecto de la veracidad o no de ciertas operaciones o de ciertos contribuyentes, es que existan o no existan en realidad, que sean reales o sean solo una ficción formal. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí?
Bien. Dispara investigaciones. Esas investigaciones se llevan a cabo a través del área de fiscalización, donde se le hacen un requerimiento al contribuyente, se le piden un montón de cuestiones, ¿sí? de documentación y demás, para que el fisco pueda analizar si es que ese contribuyente realmente existe o es mera ficción. De hecho, hay veces que, muchas veces son contribuyentes aislados, que uno dice, no, mira, para mí no existe, este sí, para esto no. Puede pasar que haya determinadas actividades en las que sí existe y otras en las que no. ¿Sí? Hay casos de usinas, donde ya hay ahí un entramado especial, con mucha gente comprometida, donde hay una fábrica de facturas apócrifas, para que ustedes me entiendan. Generalmente, entre los indicadores más usuales que utiliza el fisco, está lo que llamamos la falta de capacidad económica. El fisco analiza determinadas variables, como por ejemplo, qué bienes posee, inmuebles rodados y los bienes propios para prestar la actividad, si tiene o no tiene empleados, ¿sí? Entonces va analizando esas cuestiones como para ver si, mira, esta persona, no sé, a ver, es de seguridad social, pero el típico caso, por ejemplo, hay una cooperativa que tiene adentro la mano de obra y una empresa que contrata solo con esa cooperativa. ¿Por qué? Porque adentro de la cooperativa está toda la carga social y la empresa queda limpia. Y se maneja a través de una supuesta locación de servicios, una contratación de servicios. Entonces ahí muchas veces lo que hace la AFIP es diciendo, mira, en realidad esta cooperativa es una fachada, ¿sí? Para que no se paguen cargas sociales. Hoy está un poquito para mí más complejo porque la figura de la cooperativa ha sido revalorizada. También es cierto que el fisco tiene que entender que no toda cooperativa es sinónimo de truchada, ¿sí? Que las ha habido y muchas, pero que hay otras que no lo son. Entonces, ¿qué te dice? Mira, no sé, no tiene establecimiento. ¿Y dónde lo hacen? Y lo hacen en la empresa. Bueno, ¿quién les provee los materiales? Y se los provee la empresa. Bueno, entonces empiezan, ¿entienden a qué voy? En el caso de una empresa de transporte, no tiene galpón donde guardar los camiones, no tiene camiones, no tiene empleados. Bueno, explícame cómo prestás el servicio de transporte y flete si no tenés nada. ¿Así salta el blanqueo? ¿Cómo, mi vida? ¿Así salta el blanqueo de capitales? Si se puede blanquear, Sí. apócrifas estuvo prohibido en el último blanqueo. No se permitió. Expresamente lo prohibía, la única vuelta que le pudimos encontrar era salidas no documentadas, que es uno de los coletazos de los ajustes, porque la norma no lo previó. El ajuste en salidas no documentadas se pudo blanquear, pero IVA y ganancias no eran susceptibles de blanqueo, solo de moratoria. Acuérdense que la ley de blanqueo y moratoria, la de blanqueo, que es de los inicios de la gestión del presidente Macri, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esa que tenía el blanqueo y la moratoria, es el blanqueo para IVA y ganancias de apócrifas, no lo permitía. La que sale cuando asume el presidente Fernández y que se fue prorrogando, que ahora, chicos, si ustedes vieron, acaba de volver a salir, ¿sí? Ya está sancionada, ya es ley, estamos esperando la reglamentación, el enganche con esa, no tenía blanqueo. Sí ha habido, en este último tiempo, una posibilidad de un blanqueo para construcción. ¿Estamos? Pero no se usó mucho, porque la construcción es un lugar donde hay mucho dinero del guardado en el colchón. Entonces prefieren ir por otros carriles. Más allá de que los beneficios eran interesantes, sobre todo por las exenciones en bienes personales, mucha gente prefirió no utilizarlo. Bien, volvemos. Entonces, ¿qué va a hacer la FIP? Carga una fisca. En la fisca dice, no, mira, este contribuyente no existe, no es cierto. Esta empresa de transporte es una fachada, no tiene capacidad económica
por tal, y tiene cuentas bancarias, no tiene. ¿Me entienden? Empleados, no tiene. Camiones, tiene uno y no le alcanza. Galpón, no alquila. ¿Sí? Bueno, no existís, te dice. Básicamente la AFIP internamente te dice, mira, flaco, no existís. Y una vez que hace eso, lo que va a hacer es mirar con toda la gente que contrató esa empresa de transporte. Y aparece Leandra SRL, Carlos S.A., Facundo Persona Física, Valeria y sus amigos S.A. Entonces, empiezan, bueno, ahora llama uno por uno. Vengan, muchachos. ¿Sí? Vengan y tráiganme a ver la lista de las operaciones que celebraron con esta contribuyente. ¿Por qué? Y porque voy a privarlo de efectos tributarios. Entonces, les voy a ajustar el IVA, que se tomaron como crédito fiscal, les voy a ajustar en ganancias lo que se tomaron como gastos, y a su vez, y no los voy a marear, hay un tercer ajuste, se los digo para que sepan, si a alguno le interesa investigar un poco más, que es el impuesto a las ganancias por salidas no documentadas como responsable sustituto por el impuesto que este beneficiario no pagó. ¿Sí? Bien. Todo esto, chicos, lo hacen en sede administrativa, sin ningún tipo de intervención judicial. ¿Sí? Bien, ahora, vuelvo. Lo preocupante de esto, y que en realidad preocupa porque fue convalidado por la justicia, ¿sí? Es la aplicación retroactiva de este criterio. ¿Por qué? Porque yo puedo entender perfectamente que la AFIP viene y me dice, hoy, mira, flaca, sos apócrifa, te bajo la quit. Ya vamos a ver que en el 35 hay ciertas cuestiones que puedo articular hoy en día. Porque para colmo, ni siquiera tenía un procedimiento previsto de defensa. Yo le puse, mira, no. A ver, estamos en Argentina. Tengo la gente en negro, por ejemplo, pero sí tengo gente que labura para mí. El galpón me lo presta mi tío. Y no sé, después veo cómo le explico lo de lo... ¿Me entienden a lo que voy? No me trates como si yo fuera, ¿sí? Como digo yo siempre, vuelvo Suiza. Porque esto es otra cosa. Y si tengo la gente en negro, entonces haceme la determinación previsional, pero no me, no me declares la muerte. ¿Entienden a lo que voy? Porque hoy cuando te bajan la quit, que fue algo que se discutió muchísimo respecto de esta posibilidad que tiene la AFIP de tocar, ¿sí? Marcar la quit y limitar la quit, no tiene solo efectos tributarios. La quit es como la partida de nacimiento en el mundo económico. Ni siquiera una cuenta bancaria puede tener sin quit. ¿Sí? Entonces, las proyecciones exceden ampliamente el marco del derecho tributario. Bien, entonces te dice, mira, te voy a bajar la quit, ¿sí? Para mí dejaste de existir, y voy a ir por cada una de estas personas que contrató con vos, viene hacia nosotros, nos fiscaliza, detecta las operaciones, las impugna, y vuelvo. Lo preocupante de esto es que se hace retroactivamente. Entonces, la AFIP viene hoy, 2021, me dice, mira, tal persona con la que contrataste es apócrifa, así que todo eso que contrataste con él, vuela. Sacalo, lo tenés que rectificar, me tenés que pagar las diferencias, tenés que corregir los libros, etcétera, etcétera. Pero no de acá en adelante. ¿Por qué? Porque una vez que la AFIP detecta la apocrificidad y la declara internamente, aplicando instrucciones internas, ¿sí? Lo publica y le baja la quit. Hay un sitio donde se publican estas cosas adentro de la página de la AFIP. Un sitio que se supone que uno debe verificar antes de contratar con las personas. Y probablemente vos, Carlos, que contrataste conmigo durante años, verificaste el sitio, tenés las consultas, tenés la consulta de validez de factura y está todo perfecto.
Pero resulta que yo vengo a FIP y te digo, ah, no, pero vos no sabías, Leandro no existe. Yo lo detecté hoy, pero no existe desde hace 4 años. Así que te voy a cobrar lo de los 4 años atrás. Es una locura, jurídicamente hablando. La retroactividad, ¿sí? En la aplicación de este criterio de... Porque, como decimos nosotros siempre, ¿y vos, fisco, no te haces cargo de nada? Vos a esta persona la escribiste, a esta persona le diste una quit, a esta persona le autorizaste las facturas, le autorizaste la emisión de factura A y le diste CAI. ¿Y tu parte? ¿Dónde está tu responsabilidad en el control? 4 años después te diste cuenta que esta persona no existía. ¿Y los platos rotos los pago yo? ¿Por qué? Y porque soy el más fácil, porque a mí me encontrás para cobrarme lo del otro, porque al otro no le sacas nada. Bueno, ese es el mundo. Pero los jueces lo avalan. ¿Cómo? ¿Los jueces lo avalan? Lo avala la corte, ¿vale? Oh, Es una locura. No puedo entenderlo. Creo que claramente la única explicación que tiene es recaudatoria. Nada más. No puedo entender la retroactividad. ¿Sí? Porque para colmo, chicos, creo que a veces uno discute desde la técnica, ni siquiera, o sea, el acto que declara la apocrificidad de una persona es un acto administrativo. Porque se hace en el marco de una inspección. Lo hacen inspectores, lo transmiten al área de investigación mira las actuaciones y dice, sí, dale, métele enter, bájalo. Así. De hecho, si ustedes rastrean, y con muy poco resultado positivo, van a ver que generalmente, cuando el apócrifo se quiere defender, tiene que meter un amparo. Porque ni siquiera le notificaron un acto administrativo para que se defienda. Hoy, por lo menos, después de mucha lucha, en el 35 hay, inciso H, una mínima posibilidad de un procedimiento breve, sumarísimo, para una especie de defensa al respecto. Antes no había ni siquiera una vía para defenderse. Tenías que salir a manotear lo que hubiera, la Ley Nacional de Procedimiento de Base, el amparo, notificarte, presentarte en la inspección, pedir la revisión. ¿Sí? Entonces, es realmente muy complejo. Y lo que más nos llama la atención, vuelvo y con esto cierro, es que en realidad es un caso, de acuerdo al inciso I, de responsabilidad solidaria. Hoy ya no quedan dudas, después de la reforma, de qué es responsabilidad solidaria. Antes tanteábamos en una zona gris porque no estaba previsto. Hoy, el inciso I nos dice que es responsabilidad solidaria. Pero cuando a mí vienen y me ajustan en el marco de una inspección, el IVA y las ganancias, me lo hacen como principal, no me extienden la responsabilidad solidaria. No utilizan el procedimiento de extensión de la responsabilidad solidaria. Responsabilidad solidaria que requiere de qué? Bueno, requiere de que se haya tramitado el procedimiento de determinación de oficio respecto del contribuyente y se lo haya intimado de pago. Y recién después de haberlo intimado de pago me pueden venir a buscar a mí, porque es subsidiaria. Y siempre tengo la posibilidad entonces, como dice el inciso I, de acreditar la existencia y veracidad de la operación. Es decir, bueno, miren, más allá de lo que ustedes me dicen, esto existió. Les cuento un caso real para que entiendan uno que estoy laburando hoy. Una casa de pastas compra mozzarella, obviamente que la necesita para laburar. Hacen sorrentinos, hacen no sé qué, no sé cuánto, con mozzarella. Le compraba una cooperativa, la FIP viene y me dice, no, mira, esta cooperativa no existe.
Y es tan extraño el caso, quiero decir, es tan extraño lo que se da, que yo termino siendo responsable de los platos rotos de una persona física o jurídica que decide tirar toda la marchanta. La cooperativa dijo, ¿sabés qué? Levanto, me voy, no pago más, no hago más nada, vendo y no pago, no presento declaraciones juradas, no tengo más empleado, ¿no? Y me viniste a buscar a mí. ¿Hasta cuándo soy responsable yo por los hechos de ese tercero? Hay un dictamen que les voy a mandar, muy interesante, que todavía no tenemos el fallo de corte, de la procuradora en materia de salidas no documentadas, diciendo que esto no es responsabilidad mía, que yo no tengo por qué estar controlando estas cosas después de que yo cerré la operación, porque yo contraté, cerré la operación, hice lo que había que hacer y se terminó. ¿Cuánto más voy a ser responsable por eso? ¿Yo tengo el deber de andar investigándolo? ¿Viendo lo que hace? ¿Por qué sufro las consecuencias de lo que él hace después de haber cerrado una contratación con él que está terminada, consumida? ¿Sí? Bien. Entonces, yo puedo probar. ¿Qué tengo que salir a probar yo en este caso? Bueno, no, mira, yo entiendo que vos me decís que la cooperativa no existe, bueno, perfecto, por esto, por aquello, por lo otro, no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien. Ahora, lo que voy a hacer es probarte, más allá de que vos digas que esta persona no existe, que yo los 300 kilos de mozzarella los compré, los usé y los vendí. Que los necesité en mi proceso productivo. Que compré los ladrillos para hacer el edificio, que, no sé, ¿me entienden? En materia de bienes es un poco más sencillo. La cosa se pone difícil en materia de servicios, porque son mucho más difíciles de probar. ¿Sí? ¿En materia de qué? Que justo se cortó. Servicios, porque son mucho más difíciles de probar. ¿Sí? Bueno, este es el mundo del apócrifo, y para mí entonces era muy interesante contarles un poco, porque esto es todos los días. Y van a leerlo en el diario, como dijo, vale, esto es lo de los hoteles del sur, sí, es lo de los hoteles del sur. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decían que se compraban medialunas y el hotel estaba vacío? Sí, que se alquilaban habitaciones y no había gente. Bueno, son esas cosas, ¿me entienden? Bien, bueno, dejamos por hoy. La clase que viene vamos a empezar a ver fiscalización, seguimos viendo todos estos temas. Les dejo entonces el mundo apócrifo, lean de nuevo el artículo 8, lean el 7, lean el 9, por favor. El 7 son las formales, el 9 son los subordinados, no tienen ninguna cuestión, digamos, compleja. Les voy a volver a pasar el fallo de la Corte de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia en materia de solidaridad, y les voy a pasar el dictamen de la Procuradora en Salidas, que es muy interesante, para que terminen de completar esto que yo les estoy contando. ¿Sí? Chicos, cualquier cosa me hablan por el chat, o me mandan un mail, o como fuera. ¿Estamos? Gracias. Vale. Les mando un beso grande. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.